Ok, mis queridos hermanos, continúo con el video porque el que estaba haciendo primeramente ya tenía 1 hora y 9 minutos. Entonces continúo con el tema del chisme. Esta es la continuación del video anterior, ok. Continúo, les leí varios capítulos anteriores. Las personas que están viendo la segunda parte de este video tienen que ir a ver la primera parte del video, la continuación. O sea, el principio del video, perdón. Tienen que ir a ver el principio del video, la parte 1 y ahorita la parte 2, porque prácticamente toda la información está en el primer video. Entonces tienen que ver el primer video que dura 1 hora y 9 minutos y luego comenzar con este para que puedan entender de qué se trata el tema, porque aquí ya la información que queda es corta, es digamos el final. Pero siempre se está hablando del chisme, que no debemos ser chismosos, que no debemos ser difamadores, calumniadores, criticones, que el chisme lo aborrece Dios, que a Dios no le agradan las personas chismosas, que el chisme es el peor enemigo de Dios, que es el peor enemigo de Dios dentro de las iglesias, que el chisme está destruyendo y desuniendo a los hermanos, a las iglesias, que no dejemos de ser chismosos, que la crítica, la difamación, la blasfemia, el falso testimonio no es agradable a los ojos de Dios, que los chismosos no entrarán al reino de los cielos, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, lo dice Dios en su palabra. En el primer video, en la parte 1 de este video, les he dicho una cantidad de versículos que están en la Biblia que hablan sobre el chisme, una gran cantidad, y les hice un relato, una lectura, una explicación de todo lo que tiene que ver con el chisme, la difamación, la calumnia, los falsos testimonios, las críticas, que tiene que ver con el chisme, que es divulgar la vida de otra persona, que esto se riega, viaja de boca en boca, transmitiéndose de boca en boca y aumentando y destruyendo familias, destruyendo hogares, destruyendo a los hermanos en la iglesia, separando a las amistades. El chisme es peligroso. Tenemos que dejar de ser chismosos, no hablemos de chisme, no hablemos de nadie, seamos prudentes, seamos discretos, no seamos necios. Bueno, continúo aquí a leer, mis queridos amigos. Ok, vamos a continuar aquí. Me había quedado en... ya le había leído características del chisme, ¿no? Se las voy a volver a leer aquí rápidamente, ¿verdad? Porque este es el segundo video. Se las voy a leer rápidamente para que las personas que se están uniendo, que están de repente viendo el segundo video y no se han ido a ver el primer video, sepan de lo que se está hablando, siempre sobre el chisme. Había leído consecuencias del chisme. Me quedé en consecuencias del chisme. Ya leí características del chisme. Ahora voy a leer consecuencias del chisme, que es un poco más corto la información, porque las características del chisme es bien largo. Entonces tienen que irse al primer video, mis queridos amigos, para ver todo completo, y luego el segundo para que puedan entender de lo que estamos hablando, los que se están uniendo a ver el segundo video. Ok, consecuencias del chisme. La primera consecuencia del chisme es rompe las leyes de Dios y su santidad. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni exponga la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Esto está en Levíticos 19:16. El Señor, a través de este pasaje bíblico, nos está diciendo que no debemos difundir, ni calumniar, ni exponer la vida de nuestro prójimo. No debemos divulgar la vida de nuestro prójimo con falsos testimonios. Al Señor no le agrada esto. La segunda consecuencia. Eres abominable delante de Dios. Las personas chismosas, criticonas, falsas son abominables delante de Dios. Todo aquel que siembre discordia entre los hermanos o entre hermanos y que provoca odio o rencillas, con murmura quiere decir murmuración, calumnia o difamación, es abominable delante de los ojos de Dios. Es abominación, a Dios le da asco esto. Le da asco a Dios a causa de tu pecado. Esto lo puedes leer en Proverbios 6:16 al 19. Ni digas que eres cristiano, porque por sus frutos los reconocerán. O sea, no puedo decir soy cristiana si estoy con chisme, porque por los chismes que traigo van a saber que yo no soy cristiana.
o que soy una cristiana falsa porque ando con chisme. En el día del juicio es posible que escuches: apartaos de mí, malditos. O sea que el Señor nos va a decir: apartaos de mí, malditos, porque estábamos con chisme. Porque tú puedes ser cristiano y estar en la iglesia, ir todos los días a la iglesia, pero si estás con chisme, ¿qué tipo de cristiano eres? Si a Dios no le gusta el pecado, Dios ama al pecador, más no ama al pecado, aborrece el pecado. Entonces aquí dice: he sido chismoso. Esto es una pregunta, ¿no? Para nosotros mismos, nos estamos preguntando a nosotros mismos: ¿hemos sido chismosos o he sido chismoso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si yo he sido chismosa? ¿Qué debes hacer tú si has sido chismoso? Si has caído en chisme, ¿qué debes hacer? Ora a Dios principalmente. Debemos orar a Dios. Si hemos sido chismosos, debemos orar a Dios. Ora a Dios. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y vuélvete de tu decisión. O sea, cambia tu manera de pensar, vuélvete de tu decisión. ¿Qué quiere decir esto? Deja de ser chismoso. Cambia tu manera de pensar con respecto a los demás, con respecto a tus hermanos, a tu familia, a tu gente. Deja de estar divulgando la vida ajena. Deja de estar hablando mal de los demás, de los hermanos. Eso no está bien. Cambia tu manera de pensar. Cambia de decisión. Decide dejar de ser chismoso. O decidamos dejar de ser chismosos. ¿Por qué siempre me incluyo en todo? Porque yo también soy un ser humano, yo también soy un ser humano que puede equivocarse, que puedo cometer un error, que puedo pecar, y esta palabra también es para mí y para todos los que están viendo el video. Esto es también para nosotros. El que predica también está siendo corregido. Cuando un pastor predica, también se está corrigiendo a sí mismo el pastor, porque como lo he dicho tantas veces, la palabra de Dios es espada de dos filos, corta para allá, corta para acá. Te ministra a ti, me ministra a mí, te corrige a ti, me corrige a mí. Pídele al Señor que guarde tu boca y tus labios de hablar cosas vanas. Pon, oh Señor, guarda a mi boca, guarda las puertas de mis labios, guarda las puertas de mis labios. Salmo 141:3, ahí puedes leer lo que acabo de leer. Reconoce ante Él que tú no eres capaz de dominarte y pedirle dominio propio. O sea, reconoce ante Dios que tú sin Dios, sin el poder del Espíritu Santo, tú no eres capaz de refrenar tu lengua. Tú no eres capaz de dominarte a ti mismo. Tú no eres capaz de dominar tu boca. Reconozcamos que necesitamos a Dios, que necesitamos al Espíritu Santo para poder dominar nuestra boca, para poder dominar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a los demás, y nuestra manera de expresarnos de los demás. Que Dios nos ayude a dominarnos. Si quieres ver lo bueno de la vida, desecha el chisme de tu vida. Si quieres ver lo bueno de la vida, desechemos el chisme de nuestra vida. ¿Por qué? El que quiere amar la vida, porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal. Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Esto está en Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10. Ya no seamos piedra de tropiezo para otros hermanos. Dejémonos el legalismo. O sea, ya no seamos de piedra de tropiezo para otros hermanos. Dejémonos de legalismo. Dejémonos de juzgar a la otra gente, a los otros hermanos. Dejémonos de juzgarnos unos a los otros. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. En la palabra hay un verso, ahorita no recuerdo la cita bíblica, pero hay un verso que muchos cristianos lo saben que es así, que dice que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos, que no seamos ocasión de caer para nuestros hermanos, que dice, hay de aquel de quien vienen los tropiezos. O sea, dice, en el mundo tendremos tropiezos, dice en la palabra, en el mundo tenemos tropiezos, o sea, ocasión de caer. Pero también dice, hay de aquí, hay de aquel, de donde vienen los tropiezos. O sea, hay de aquella persona que me hace tropezar a mí.
Ay de aquella persona que es piedra de tropiezo para mi vida. Ay de aquel. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, lo que le estaba hablando. Imposible es que no vengan los tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Mire, todavía no había leído esta parte. Wow, el Espíritu Santo revelando palabra, porque todavía no había llegado a esta parte. Esta partecita yo no la había leído, y mira, ya lo había leído anteriormente en la palabra. Y cuando uno está meditando constantemente en la palabra y está yendo a la iglesia, siempre se está instruyendo, llenando de la palabra, alimentando de la palabra. Ya cuando tú vas a predicar, aunque si ya estudiaste un tema específico, a medida que tú empiezas a predicar la palabra, el Espíritu Santo te da más palabra, el Espíritu Santo te revela más palabra, el Espíritu Santo hace que llegue a tu mente más revelación, más palabra, más versículos, más cosas que tú no tenías planeado decir porque tú habías estudiado simplemente un texto, pero el Espíritu Santo te da más palabra porque Dios hace como quiere. Dios usa tu boca, tus labios como Él quiere. Dios pone palabra en tu boca y te pone a decir lo que Él quiere, porque somos instrumentos de Dios y tú dices lo que Dios quiere que Él diga. Por eso cuando Dios te mande a hablar, no tengas miedo, habla, porque Dios respalda. Dios nos llama a preparados, Dios prepara a los que llama, Dios nos llama a gente perfecta, Dios te perfecciona, porque el que comenzó toda obra en ti la va a perfeccionar. Y vuelvo a leer esta parte. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor les fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojara al mar. Mamma mía, Señor, poder en Jesús, poder en Jesús, poder en Jesús. Dice aquí, hay de aquel que hace tropezar a otro, hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Le es más fácil que se ate al cuello una piedra de molino y se arroje al mar. Así será el castigo de aquel. No hagamos a tropezar a los hermanos, y si hemos hecho tropezar a alguien, arrepintámonos de inmediato. Si usted no sabe si ha hecho tropezar a alguien, mire, yo le doy un consejo y eso lo tomo para mí misma. Si no sabemos que hemos hecho tropezar a alguien, porque lo hemos hecho quizás de manera inconsciente, mire, oremos y pidámosle a Dios, Señor, si he hecho tropezar a alguien de manera inconsciente o no me acuerdo, házmelo recordar, hazme darme cuenta para pedirte perdón de inmediato y arrepentirme. Dice aquí, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Esto está Lucas 17 del 1 al 4. Lucas 17 del 1 al 4. Ya estamos terminando. Dice aquí, si han chismeado de ti, aprende a perdonar. Yo he perdonado muchísimo chisme, gloria al Señor, la gloria es de Él, porque Él fue que me ayudó a perdonar. Sin Él yo no lo hubiese logrado, porque el chisme a mí me hizo mucho daño, la gente chismosa a mí me hizo mucho daño, pero gracias a Dios ya la perdoné. Las bendigo en el nombre de Jesús y Dios sabe que oro por ellos todos los días, todos los días. Si han chismeado de ti, aprende a perdonar el número de veces que te ofendan, pero no en cuanto dependa de ti, pero en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de ti. Estad en paz con todos los hombres. Voy a volver a leer porque no he leído bien para que se entienda. Dice, si han chismeado de ti, aprende a perdonar el número de veces que te ofendan, pero en cuanto dependa de ti, o sea, en cuanto dependa de ti, perdona. Si no depende de ti, no lo puedes hacer, pero en cuanto dependa de ti, perdona. Estás en paz, o sea, que tú estés en paz. Habiendo perdonado, tú estás en paz. Estás en paz con todos los hombres, o sea, estemos en paz con todos los hombres, después de haber perdonado, porque si no hemos perdonado, no podemos estar en paz. Si tú has chismeado, si eres tú el chismoso, ve y pídele perdón a tu hermano y apártate del chisme. Pídele fuerzas a Jesús para que ya no caigas en ese pecado tan horrendo delante de Dios.
Hermano, santifícate, santifícate y límpiate de toda impureza e iniquidad. Déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo. Persevera, y si caes, arrepiéntete y continúa. Hemos terminado de esta lectura, de esta reflexión, maravillosa reflexión, wow, maravillosa. Una reflexión maravillosa. Mi querido hermano y hermana, mi querido amigo amado que me ves, te doy gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar estos videos. Viene de parte de Dios. Dios me llamó a hacer esto. Esto yo no lo hago porque quiero ser famosa, quiero tener fama. No me interesa ser famosa ni tener fama. A mí lo único que me interesa es cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con el propósito por el cual Dios me llamó, hablar de Dios. Esto es un reto para mí, mi querido hermano, poder hacer estos videos y transmitir estas palabras, porque he hecho ya varios videos de palabras que Dios ha puesto en mi corazón decir. Es un reto. Al principio, cuando llegó a mí esto, que vino de Dios, porque sé que vino de Dios, por un principio dije, por un momento dije, Señor, que tú quieres que yo hable estas cosas, que tú quieres que yo transmita, que yo use mis redes sociales, porque yo uso mi Facebook, uso mi WhatsApp, usaba mi Twitter, pero se me bloqueó. Y a toda persona hablo de la palabra. La gente que me conoce a mí sabe que es así, que no me lo estoy inventando, que es así, que le hablo a mis amistades, a mis amigos, a mis conocidos, de la palabra de Dios, que le hablo a mi familia de la palabra de Dios, a mis hermanas, a mi mamá, a mi padre. Saben que lo que le estoy diciendo es verdad. Y a veces me dicen, ay, pero tú hablas mucho de la palabra. Hay gente que me ha llamado fanática, hay gente que se ha burlado, compañeros de clase cuando estudiaba en la universidad se reían de mí. Pero no me importa, porque yo tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y yo no quiero que el día que yo me levante en la presencia del Señor, que el Señor me levante, porque eres el que me va a levantar en su presencia, no yo no tengo ese poder, pero que yo esté de frente ahí en el tribunal de Cristo y que el Señor me pregunte, ¿por qué tú no hiciste eso? Y yo le diga, escondí mi talento porque me dio miedo, y que el Señor me diga, tú escondiste mi talento, el talento que te di, la capacidad que te di, tú la escondiste porque te dio miedo. Entonces, esclavo infiel, esclava infiel, cobarde, ve al infierno, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Esclava desobediente, ve al infierno. Yo no quiero ir a ese lugar, mi hermano. Ese lugar es feo, ese lugar es terrible. Yo no quiero ir a ese lugar, ni vaya usted tampoco. Haga lo que Dios le mandó a hacer. Muchas veces el Señor me dijo a mí, di esta palabra, o di esto, o haz aquello. Reconozco, tuve miedo, y dije, ay Señor, ¿qué van a decir? Ya se van a burlar, ya se van a reír, pero me puse en oración fuerte, y le pedí al Espíritu Santo que quitara el miedo, que quitara la cobardía, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Le pedí al Señor que me enseñara a dominar mis emociones, que no me dejara yo amedrentar, ni asustar, ni atemorizar por el enemigo, que yo abriera mi boca, porque el enemigo me quería silenciar. El enemigo me silenció por muchos años, no solamente con respecto a las cosas de Dios, sino a cosas que a mí me pasaban, que como a mí me criaron diciéndome, cállate la boca, no le digas nada a nadie, si alguien te hace algo, quédate callado, sufre sola, trágatelo todo sufriendo tú sola, no busques ayuda. O sea, mi mamá me decía, no me traigas querellas, no me digas nada, porque si un hijo va a una madre y le dice, mamá, me pasa esto, la madre tiene que escuchar a su hijo, no decirle, cállate la boca, no me digas nada, no quiero escuchar, como me decían a mí, o pegarme por la boca para que no hable. Esos padres de antes que crían a uno a base de golpes y de insultos y de malos tratos, que los perdono, porque si a mi mamá la criaron brutalmente, ¿cómo esperaba yo que ella me criara a mí? Es así. Pero hoy en día amo a mi madre, para mí es la mejor madre, porque al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y sabes por qué digo que al cristiano todas las cosas le ayudan a bien? Porque a mí mi padre me apartó desde antes de nacer. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, mi padre me conoció, Jesucristo me conoció,
Mi Dios Todopoderoso sabía quién era que estaba dentro de la barriga de mi madre, quién era yo. Desde antes de la fundación del mundo el Señor ya me había apartado, y lo dice en su palabra, no me lo estoy inventando yo. Y el que es cristiano sabe que es así. Ya Dios sabía todo lo que yo iba a vivir, al lado de mi madre, al lado de mi padrastro, con mi familia, en mi vida personal, con mi pareja, con lo que fuera, con la gente con la que yo he convivido a lo largo de mi vida. Ya Dios sabía todos los errores que yo iba a cometer. Ya Dios sabía todos los pecados que yo iba a cometer. Ya Dios sabía todo el daño que a mí me iban a hacer, que me iban a causar desde pequeña, mi padrastro, mi familia con su chisme, mi mamá con su brutalidad en su forma de criar, de criarme, con sus palabras, con sus cosas que no tenía que decir. Ya el Señor sabía, y todo lo que el daño que me iban a ocasionar otras personas en mi vida, que me iban a herir, me iban a afectar, me iban a ofender, me iban a dañar, me iban a abusar, me iban a maltratar. Ya el Señor sabía todo. Y sabía el día que yo me iba a bautizar, que iba a recibir el Espíritu Santo, que me iba a convertir. Mi Dios Todopoderoso ya lo sabía, porque el Señor es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todas partes, omnipotente, tiene el poder, tiene esa capacidad. Ya Él lo sabía todo. O sea que al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Ya yo era de Cristo, ya yo le pertenecía a Cristo, y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida y por todo lo que viví. Antes no sabía, porque yo tenía que darle gracias a Dios por las cosas malas que me pasaban. Yo decía, pero Señor, ¿cómo yo te voy a dar gracias por lo malo que me pasa si yo lo que estoy es sufriendo? Mira todo lo que me hacen. Hoy en día lo comprendo. Hoy en día lo comprendo. Dios tenía un propósito. Dios me estaba moldeando el carácter. Dios me estaba ayudando a diferenciar de lo bueno y de lo malo. Porque si usted no vive las cosas malas, o sea, no tiene experiencias malas en su vida, ¿cómo usted va a saber diferenciar lo bueno de lo malo? ¿Cómo usted va a aprender a perdonar si a ti nunca te han ofendido? Si a ti nunca te han dañado, ¿cómo tú aprendes qué es el perdón? ¿Cómo tú aprendes qué es perdonar? ¿Cómo tú tienes la experiencia de perdonar si a ti nunca te han ofendido, nunca te han dañado, nunca te han golpeado, nunca te han insultado, nunca te han levantado falsos testimonios, nunca te han abusado? ¿Cómo tú aprendes a perdonar? ¿Cómo Dios te da esa capacidad? Tú tienes que vivir esa experiencia. Dios te permite conocer lo malo, te permite ser probada en tu integridad física, mental, espiritual, a nivel psicológico, a nivel físico. Te permite ser dañado para probarte, para que tú te des cuenta quién eres tú en Cristo Jesús, para que tú aprendas a conocer que tú tienes un Padre que te defiende, para que tú sepas que tú no estás solo, para que tú sepas que tú eres fuerte en Cristo Jesús. Diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está probando tu fe para ver cuánto tú le crees a Él, para demostrar que tú verdaderamente eres hijo de Dios, y para demostrarle a los demás quién fue que te llamó. ¿Quién fue que te llamó a este mundo? A ti te llamó Jesucristo. Y a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que no te has convertido, Jesucristo te está llamando. Escucha la voz de Dios, que Dios tiene propósito para tu vida, así como tiene para la mía. Y el hecho de que yo haga estos videos es propósito de Dios, no es mi propósito. No es mi propósito. Y mire que oré antes de hacer estos videos, antes de empezar a hacer estos videos, porque todavía quería más confirmación. Quería que el Señor todavía me confirmara más. Y esto venía de Dios. Y viene de Dios porque la palabra de Dios viene de Dios, porque ¿de quién más va a venir la palabra de Dios? El Señor puso en mí el don de la comunicación, de ser sociable, de hablar. Yo conozco mucha gente, tengo muchas amistades y a todas les hablo. Dios puso en mí esa facilidad de palabra, de querer comunicar, de querer hablar. Pero ¿qué quería el enemigo? El enemigo, con tantos daños que me habían hecho, me quería callar, me quería silenciar. Y por un buen tiempo tuve callada. Y el Señor me decía, di esto, haz aquello, y yo, pero ya se rompió toda cadena, toda atadura, todo yugo se rompió, todo yugo se pudrió. Si yo hablaba cosas normales, comunes y corrientes en el mundo, cuando me tocaba exponer, me acuerdo, cuando me tocaba exponer en la universidad, yo exponía tranquilamente. Cuando estaba en el liceo, yo exponía así exposiciones. Me acuerdo que la maestra me decía, Ruth, cállate ya, termina, dale chance a los demás también tienen que exponer.
¿O tú crees que tú vas a exponer tú sola? Y yo, maestra, pero ya va, que yo no he terminado. No, no, Ru, ya, porque yo, mire, una exposición, pero mira, con todo. Pero entonces cuando el Señor me llamaba a decir algo de Dios, ok, yo le hablaba así, 2 o 3 cosas, sí, la palabra, pero cuando el Señor me llamaba a decir cosas importantes, o sea, cosas de peso, palabra de peso, tener que acercarme a una persona y decirle, mira, amigo, eso que estás haciendo es pecado, eso no le agrada a Dios, no lo hagas. Así hablarme con esa autoridad con la que le he hablado a ustedes en el primer video y así como le estoy hablando abiertamente, cuando Dios me llamaba a decir cosas importantes, porque uno puede decirle a la persona, Cristo te ama, Dios te bendiga, el Señor quiere bendecir tu vida, arrepiéntete, busca de Jesucristo, uno lo dice fácilmente, uno lo dice tranquilamente, hay gente que le cuesta, pero yo particularmente fácilmente lo decía. Pero cuando el Señor me llamaba a decirle a una persona, a corregir a una persona, a llamarla aparte, o a veces me quedaba callada, o a veces se lo decía bruscamente, a veces se lo decía así muy bruscamente, porque a veces no es lo que decimos, sino el tono de voz que utilizamos, o en el momento que decimos las cosas. Mire, hay momento, hay lugar, y hay maneras de decir las cosas. Tenemos que escoger el tiempo, el momento, el lugar, y el modo de decir las cosas. Porque no debemos decir las cosas como faltando al respeto a la gente, debemos decir las cosas con autoridad, pero sin faltar el respeto, o sea, con autoridad, ¿entiendes? Porque también el tono de voz da a demostrar si usted está molesto. Entonces a veces yo decía las cosas y lo decía con ese tono de voz y con molestia, porque yo veía lo que estaba mal, entonces me daba molestia, y entonces con un tono de voz fuerte y como con agresividad en mis palabras, sin yo querer, porque yo no lo quería hacer con agresividad, pero mi molestia en ese momento me hacía decir las cosas bruscamente, y aunque se estaba diciendo la verdad y lo estaba diciendo con razón, ofendía a la persona. Pero si usted llama aparte a la persona y usted se sienta con la persona y le dice, mira, amigo, me di cuenta que estás haciendo esto y esto y esto, amigo, tú sabes que eso no está bien, mira, yo te lo digo con respeto, con educación, soy tu amiga, te aprecio, te valoro, te amo, sin necesidad de decirle palabras afectuosas, porque eso ya son, como te digo, cosas de más, palabras de más. Simplemente, mira, mi amigo, me di cuenta de esto y esto y esto, y con respeto te quiero decir esto y esto y esto. Si tu amigo te escucha, gloria a Dios. Si tu hermano te escucha, gloria a Dios, ya ganaste a tu hermano. Pero si tu hermano se molesta, ¿qué dice en la palabra? Si hablas con tu hermano privadamente y le haces ver su error, habrás ganado a tu hermano si tu hermano reconoce. Si no reconoce, tú vas con 2 o 3 testigos y le hablas nuevamente a tu hermano. Si tu hermano no te hace caso, no reconoce, tú vas al concilio, o sea, tú vas a las personas encargadas de la iglesia, a los líderes. Si todavía esta persona no hace caso, no reconoce su error, su pecado, entonces se habla directamente con la iglesia, se expone a la iglesia. Si no hace caso, no se arrepiente todavía, que se está exponiendo ya públicamente, entonces ¿qué dice? Ténganlo como publicano, o sea, ténganlo como fariseo, o sea, como fuera de la iglesia, o sea, como uno que no pertenece. Porque si tú lo estás llamando a que reconozca su error y no hace caso, pero hay que saber decir las cosas. Hay que saber decir las cosas. Entonces a veces cuando el Señor me llamaba a decir cosas potentes que tenía que decir, no que tenía que insultar a nadie, pero o sea, palabras que tú sabes que en el momento que se la vas a decir a la persona, aunque si no se la dices regañándolo, ni insultándolo, ni ofendiéndole, ni gritándole, pero que tú sabes que de repente la gente puede reaccionar bruscamente, porque la verdad duele, cuando te la dicen duele, cuando es corrección duele, y te duele cuando tú no tienes conocimiento de la palabra, cuando tú no tienes a Cristo en el corazón, porque si tú tienes a Cristo en el corazón, tú recibes con amor la corrección, porque el que te ama te corrige. Entonces cuando a mí me llamaba Dios a decir esas cosas, yo o me quedaba callada porque sentía ese temor a la reacción de la otra persona, o simplemente yo me llenaba de molestia, me molestaba sabiendo que lo que estaba haciendo la persona era realmente mal, que yo iba bruscamente y le decía, mira, porque tú eres esto y esto y esto y esto, y esto y esto y esto y esto y esto y lo otro, y se lo decía donde sea y delante de quien sea. Error. Porque aunque si le estaba diciendo la verdad y aunque si tenía la razón,
o si era algo que Dios me mandó a decir, la manera como lo dije, en el momento que lo dije, y delante de las personas que lo dije, no fue lo correcto. Por eso tenemos que tener sabiduría, entendimiento y discernimiento. Debemos de discernir los tiempos. Debemos discernir los tiempos. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y saber cómo vamos a decir las cosas. Bueno, mis hermanos, fue un placer, fue un gusto hablar con ustedes. Me gusta hablar con ustedes, dar testimonio aunque de mi propia persona. Déjenme sus comentarios si lo desean. Si no, bueno, yo espero que de igual manera les toque la palabra, porque esto es lo que me interesa, que le toque la palabra, que le llegue a su corazón y que le sirva, que le ayude la palabra. Esto es lo que a mí me interesa. Que la palabra de Dios sea transmitida y toque a las personas. Bueno, voy a orar ya para despedir. Y que sea el Señor tomando el control de nuestras vidas y de nuestra mente y de nuestro corazón, y que sea el Señor Jesucristo ayudándonos a estar bien, a hacer la voluntad de Dios y a comportarnos como verdaderos cristianos, como Dios quiere que nos comportemos, ¿ok? Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta hora. Te doy gracias por este momento, Padre. Te doy gracias por esta palabra, Padre, que nos has dado, Señor, que me corrige a mí y que corrige a todas las personas que están viendo. Que podamos entender, Padre, que si tú nos amas, tú nos vas a corregir. Y si nosotros pecamos contra ti, tú nos vas a castigar. Y si no nos arrepentimos, seremos condenados, Señor. Entonces ayúdanos a entender que es por nuestro propio bien, que el que nos ama nos corrige. Y el buen Padre corrige a sus hijos, y tú nos estás corrigiendo, Padre. Gracias por tu palabra, amado Jesús. Gracias por tu corrección, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por tu bendición, amado Rey. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu conocimiento. Ayúdanos a conocerte, a meditar en tu palabra de noche y de día, a poner tu palabra en práctica, porque no solo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que cumple con la voluntad de mi Padre. Dice en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, porque nos has corregido, nos has hablado. Gracias, Señor, por tu autoridad, Padre, por tu corrección, por tu amor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Amén. Bueno, ahora les bendigo. Les quiero mucho. Recuerden que tienen que escuchar el primer video de este segundo video, porque para que completen la información, para que unan la información, porque esta es la última parte del video que se refiere al chisme. Esta es la parte 2. Vean la parte 1. Conecten los dos videos para que comprendan la información completa. Dios les bendiga. Chao. A la próxima, al próximo video. Chao.